¿Está Donald Trump redefiniendo el futuro de la economía global? Hola futuros inversores. Hace días, el mundo financiero se vio sacudido por un anuncio sorpresa de Donald Trump, la imposición de aranceles a Canadá, México y China. En cuestión de horas, los mercados reaccionaron con una caída abrupta. Las bolsas se desplomaron, el petróleo bajó, e incluso Bitcoin, que suele ser visto como un refugio en tiempos de incertidumbre, no pudo resistir la presión y cayó en picada. Muchos se preguntaron, ¿se ha vuelto loco Trump? ¿Por qué imponer aranceles a países vecinos y aliados comerciales? La respuesta no tardó en llegar. Canadá y México respondieron con aranceles propios, y Canadá incluso anunció un impuesto del 25% sobre productos estadounidenses por un valor de $15,000 millones. Sin embargo, la presión fue tal que ambos países terminaron cediendo. Prometieron enviar tropas a sus fronteras para controlar la migración ilegal hacia Estados Unidos. Fue entonces cuando Trump anunció que suspendería temporalmente los aranceles. Los mercados respiran aliviados y todo parecía volver a la normalidad. Pero aquí está el detalle que mantiene a todos en vilo: los aranceles no se cancelaron, solo se retrasaron 30 días. Esto significa que podrían volver en cualquier momento, generando una incertidumbre constante en los mercados. ¿Qué significa esto para ti como inversor? Si estás aquí, es porque te preocupa cómo estos movimientos afectan tus inversiones. Y tienes razón en preocuparte. Esto no es solo una pelea por impuestos, es una guerra comercial que tiene el potencial de cambiar el rumbo de la economía global. Estamos hablando de algo mucho más grande: el futuro del dólar estadounidense y la posibilidad de un Plaza Accord 2.0, un acuerdo que podría alterar el valor de todas tus inversiones. Imagina que el mundo es un tablero de ajedrez, y en este juego, Estados Unidos acaba de ganar una batalla clave contra Canadá y México. ¿Cómo se mide el ganador en una guerra comercial? Es más simple de lo que parece. Se trata de ver cuánto depende un país del comercio con otro. Por ejemplo, Canadá depende en un 22% de sus exportaciones a Estados Unidos. México depende en un 35%. En cambio, las exportaciones de Estados Unidos a estos países representan solo el 1,5% y 1,2% de su PIB, respectivamente. Esto nos dice que, aunque los aranceles pueden parecer una medida agresiva, en realidad, Canadá y México dependen mucho más de Estados Unidos que al revés. ¿Y la inflación? ¿Es realmente un problema? Uno de los mayores temores de la gente es que los aranceles provoquen inflación, es decir, que los precios suban y el dinero pierda valor. Pero, según economistas como Milton Friedman, la inflación no la causan los aranceles, sino el gobierno cuando imprime demasiado dinero. Hoy en día, gracias a iniciativas como las de Elon Musk y su enfoque en reducir el gasto público, estamos viendo un cambio interesante en la gestión gubernamental. Trump, por su parte, aplica aranceles de forma estratégica para fomentar la producción local, generar empleo y reducir la dependencia de importaciones. El dilema del dólar, ¿por qué es tan importante? Aquí entra en juego el dilema de Triffin, un concepto que explica por qué Estados Unidos necesita mantener un déficit comercial para que el mundo tenga suficientes dólares. Pero si otros países dejan de confiar en el dólar, todo podría cambiar. El dólar es la moneda de reserva mundial, lo que significa que la mayoría de las transacciones internacionales se realizan en dólares. Sin embargo, para mantener este estatus, Estados Unidos debe seguir exportando dólares al mundo, lo que implica tener un déficit comercial. Pero aquí está el problema: si el déficit es demasiado grande, otros países podrían perder la confianza en el dólar y buscar alternativas, como el euro o el yuan chino. Esto debilitaría el dólar y tendría un impacto enorme en la economía global. ¿Qué pasa si el dólar pierde fuerza?
Si el dólar se debilita, varias cosas podrían ocurrir. Acciones, empresas como Apple o Tesla podrían beneficiarse al vender más barato en el extranjero, lo que impulsaría sus ganancias y, por ende, el valor de sus acciones. Inmuebles. Las hipotecas se abaratarían, lo que impulsaría el mercado inmobiliario. Bitcoin y oro. Estos activos suelen ganar atractivo cuando el dólar pierde valor, ya que son vistos como refugios seguros. Por otro lado, si tienes todo tu dinero en efectivo, un dólar débil podría reducir tu poder adquisitivo, ya que los precios de los productos importados subirían. ¿Qué viene después? Estados Unidos está jugando una partida de ajedrez en 4 dimensiones. Si Trump logra debilitar el dólar, podría impulsar las exportaciones y generar crecimiento económico. Pero si la Reserva Federal, liderada por Jerome Powell, mantiene altas las tasas de interés, el dólar podría fortalecerse, lo que encarecería los productos estadounidenses en el extranjero. En resumen, estamos ante un momento crucial para la economía global. Los aranceles, el dólar y las decisiones políticas están más interconectados que nunca. ¿Qué puedes hacer tú como inversor? Mantente informado, sigue de cerca las noticias económicas y los movimientos de los mercados. Diversifica tus inversiones, no pongas todos tus huevos en la misma canasta. Considera acciones, inmuebles, criptomonedas y otros activos. Protege tu poder adquisitivo. Si el dólar se debilita, asegúrate de tener inversiones que puedan crecer en valor. Conclusión: la guerra comercial no es solo un tema de políticos y economistas. Es algo que nos afecta a todos, desde el precio de los productos que compramos hasta el valor de nuestras inversiones. Por eso, es crucial entender lo que está pasando y tomar decisiones informadas. Si te gustó este análisis, dale like al vídeo y suscríbete a Futuro Inversor para no perderte nuestros próximos contenidos. Activa la campanita para recibir notificaciones y comenta qué otros temas te gustaría que abordemos. ¿Crees que el dólar perderá su estatus como moneda de reserva mundial? ¿O crees que Estados Unidos encontrará